Nuestra historia comienza cuando se estaban dando los votos de matrimonio, y nos cuentan que a la edad de 18 años, normalmente ese sería un momento lleno de emoción para el futuro. Pero, justo cuando estaba a punto de dar un paso en la flor de su juventud, ellos terminaron casándose. Pero para entender esta historia, volvamos un poco atrás. Este chico nos cuenta que su nombre es Ye Cheng, y aunque parezca un estudiante universitario común y corriente, en realidad es un demonio. Sus aficiones es molestar a la gente y hacer travesuras, pero también es un otaku hardcore. Cuando era más joven, vio por casualidad una revista traída del mundo humano, y así estudió la cultura de los humanos, para venir al mundo humano y sumergirse. Por supuesto, ha utilizado casi todo su dinero en entrenamiento, pero de pronto algo llamando su atención, y asustado al ver que se trataba de una mano, de pronto nota que se trataba de una chica, que estaba cayendo de ese mismo árbol. E instintivamente tratando de atraparla, al hacerlo pregunta qué acaba de pasar, y preguntando si es una chica, tratando de despertarla le explica que su ropa está rota y sucia por su culpa, pidiéndole una compensación, y a ver que se había despertado, y preguntándole cómo va a compensarlo de su ropa, al escuchar un fuerte rugido de tripas, se queda sin palabras. Y un tiempo después, la chica diciéndole a Ye Cheng que todo está delicioso, este nos cuenta que ha tenido una horrible suerte. Bajó la guardia una vez y eso es lo que ha pasado. Aunque tiene muchas ganas de ver lo que pasa después de ese encuentro con una chica guapa y que es linda también, es un poco penoso. Tiene que trabajar más duro, pero su sentido de demonio le dice que sería mejor no involucrarse con esa chica. Cayendo de un árbol, no hay nada normal en ella, lo mire por donde lo mire. Y la chica dándole las gracias por haberla salvado, incluso por haberle alimentado. Ye Cheng respondiéndole que no es nada, le dice que lo importante es que no se ha hecho daño. La chica le cuenta que en realidad estaba buscando a alguien, pero se cansó demasiado, así que decidió hacer una pausa en el árbol, y terminó accidentalmente quedándose dormida. Mientras Ye Cheng en sus adentros le pregunta si acaso es un mono. Pero la chica, cambiando su actitud, comenta que todo es culpa por ese tipo que la puso en esa situación. Y murmurando que va a acabar con él, Ye Cheng diciéndole en sus adentros que espere, nos comenta que no le diga cosas que suenen como si fuera a desencadenar una misión principal, y comentando que será mejor que se apresure y se vaya antes de que lo meta en algo raro, le dice a la chica que si no tiene nada más entonces se retirará primero. Pero la chica, presentándose como Sansan, le pregunta cuál es su nombre, respondiéndole Ye Cheng que no necesita saber su nombre, ya que solo hizo lo que cualquiera hubiera hecho. Respondiéndole Sansan que si las cosas son así, él es el llamado socio de la justicia. Respondiéndole Ye Cheng que definitivamente no. Sansan también despidiéndose le dice que definitivamente no lo olvidará, y está segura de que se volverán a encontrar algún día. Ye Cheng comentándonos que es bueno que no hizo ninguna conexión, nos cuenta que es una pena que sea una chica tan linda, pero es un poco lenta, y la cajera diciéndole que el total serán 648 yuanes. Ye Cheng le grita a Sansan que es una vaga intrigante, y en otro lugar, alguien le dice a Ye Cheng que en resumen, en su camino pasó a rescatar a una chica que cayó desde un árbol y arruinó su ropa, y lo engañaron para que pagara la comida, y por eso llegó tarde, preguntándole si esa es su excusa por llegar tarde en su primer día, respondiéndole Ye Cheng que le está diciendo la verdad. Como no tenía suficiente para pagar, hasta su nueva figura tuvo que ser usada como garantía. Respondiéndole la chica que por eso le había dicho que dejara de comprar todas esas cosas de otakus. Es una pena, pero tendrá que marcarlo como ausente por ese día. Ye Cheng implorándole a que lo deje pasar, mientras la llamaba Ángel, está respondiéndole que no puede, le cuenta que supervisar a los demonios en el mundo humano es su trabajo. Ye Cheng rogándole porque eso es extremadamente importante para él, nos comenta que esa puntuación puede impactar directamente su evaluación en el mundo humano, y si no aprueba se verá obligado a irse, mientras nos cuentan que los demonios que quieren vivir en el mundo humano deben pasar por las evaluaciones en puntuaciones de los ángeles. Pero de pronto, la chica le cuenta que en realidad sobornarla no es imposible, preguntándole Ye Cheng si acaso es un demonio. La chica respondiéndole que es un ángel, Ye Cheng le dice que es imposible, y la chica recibiendo una llamada, y a contestar la pregunta si está hablando en serio, pidiéndole a la otra parte que solo se lo deje en sus manos, mientras comenta que las cosas están a punto de ponerse interesantes, diciéndole a Ye Cheng que lo espere con impaciencia, y así inicia esta historia.
volviendo con Ye Chen, que lo llamaremos el prota para más comodidad, comentando que quiere esas figuras, nos cuenta que es inútil porque está hambriento, y hablando de hambre, no ha comido nada desde la mañana, y alguien llamando su atención comenta que esa es, y sosteniendo a Sansan del brazo le dice que no la dejara ir esta vez, pero está tirándolo al suelo. El prota pidiéndole que espere un momento le dice que es él, pero Sansan preguntándole quién es, el prota le responde que ella había dicho que nunca lo olvidaría, exigiéndole que le pague por la comida. Pero de pronto un transeúnte comentando que la encontró, su compañero le dice que no vuelva a huir, pero Sansan escapando, el prota pregunta qué es lo que está pasando en ese lugar. Las personas de antes preguntándole al prota si se encuentra herido, este le responde que está bien, mientras nos comenta que esa mujer realmente se niega a admitirlo, pero no debe subestimar a un demonio, y las personas de antes al notar su hostilidad, pidiéndole al prota que espere un momento le pregunta si es un demonio, y está emprendiendo la huida, se pregunta por qué lo están persiguiendo y cómo es que saben su identidad, pero percatándose de algo nos comenta que es inútil correr porque esos tipos siguen aumentando, pero sus sentidos le dicen que no será bueno si lo atrapan, como sea, necesita escapar así que pensará en ello más tarde, y encontrándose con el ángel de antes, que la llamaremos Angélica ya que aún el autor no le ha dado nombre, esta le dice al prota que es una coincidencia, pero el prota teniendo una mala espina, Angélica tratando de atrapar al prota le dice que ha hecho que sea más fácil encontrarlo, mientras este nos comenta que lo sabía. Angélica preguntándole por qué lo ha esquivado, el prota le responde que sería raro si no lo hiciera, preguntándole qué está tratando de hacer, y los tipos de antes encontrándolo, el prota nos comenta que ahora que lo piensa, esos tipos de gafas tontas también iban detrás de ese ángel, se pregunta si serán sus enemigos, pero por qué también lo están buscando a él, y dándose cuenta de algo, comenta que no puede ser que haya fallado la prueba y ahora lo están obligando a volver. Y llegando a un callejón sin salida nos comenta que es a cuatro ojos le está tendiendo una trampa, y mientras esquivaba comenta que todo eso tiene que ser una broma, y todavía hay tantas cosas que todavía tiene que hacer en el mundo humano, y haciendo algo de parkour, llamándolo idiotas logra escapar de ellos, y diciéndoles que no lo atraparan tan fácilmente, de pronto se encuentra con Sansan, y esta al no tener manera de detenerse termina impactando con el prota, haciendo que ambos se queden inconscientes, y el tipo de antes, informa que lo han encontrado, aunque hubo algunas complicaciones. En otra escena, Angélica preguntándole a Sansan si ya está despierta, está exaltada se pregunta en dónde está y qué está pasando, respondiéndole a Angélica que primero se calme un poco, y sorprendida comenta que miren quién más se despertó. Sansan preguntándole quién es él, Angélica responde que él es, pero mientras el prota murmuraba que ese lugar, de pronto Sansan le lanza un golpe, y preguntándole qué demonios está tratando de hacer, Sansan le dice que se calle y simplemente muera. Angélica preguntándole si ya se conocían, el prota le cuenta que ella es la que lo estafó con la comida, comentando a Angélica que así que esa historia no era mentira, pero entonces eso lo hace más fácil. Primero, les explicará lo que está pasando, y le dice al prota que ella es su Sansan, y cumplirá 18 años ese año. Ella también es un ángel como ella y finalmente, también es su futura esposa. El prota le pregunta qué clase de broma es esa coma y por qué tiene que casarse con un ángel, y Sansan igualmente pregunta por qué tiene que casarse con un estúpido demonio, y que además es muy feo, preguntándole el prota a qué se refiere con eso. Y le dice que todavía no tiene 18 años pero todavía parece un niño de secundaria, llamándola ángel de pecho plano, preguntando Sansan al escuchar eso último si acaso busca pelea, pero Angélica les explica que no hay necesidad de pelear. Ambos saben que la relación entre demonios y ángeles es bastante tensa, ellos dos serán el símbolo de la amistad entre ellos, y harán fortalecer la relación entre sus grasas, pero ambos le preguntan qué demonios tiene que ver eso con ellos. Y el prota comenta que además, le pregunta por qué decidió eso sin su permiso. Nadie le pidió siquiera su opinión. Respondiéndole a Angélica que eso fue voluntario, sin embargo, se le envió un mensaje de texto, preguntándole el prota cuándo sucedió eso, pero Angélica mostrándole el mensaje, el prota se pregunta por qué no ha visto ese mensaje anteriormente, pero ve que su teléfono la había mandado una alerta de que se había quedado sin saldo. Y estampando su teléfono, Angélica riéndose de ambos comenta que al final solo ellos dos idiotas participaron, preguntándole el prota qué clase de idiota pensó en ese truco.
y le pregunta a Sansan qué hay de ella, respondiéndole esta que no tuvo elección, contándole que su teléfono pensó que era un spam y borró el mensaje, preguntándole el prota si su teléfono es un agente encubierto del enemigo, y si por eso había salido corriendo tratando de eliminarlo, llamándola idiota. Angélica, comentando que llamarla idiota es correcto, comenta que ella cargó contra él sin saber su nombre o apariencia, y el prota comenta que eso es una estupidez, preguntando quién estaría en esa situación, y le dice que no va a estar de acuerdo pase lo que pase, sin mencionar cómo podría estar satisfecho con solo una, pero ese tipo de situación nunca puede ser una realidad, así que las chicas 2D son todo lo que necesita. Pero Angélica le explica que si participa en ese proyecto no solo se le reembolsará sus gastos diarios, sino que habrá una gran bonificación en efectivo. Y Sansan, lanzándole un puñetazo, el prota deteniéndola le pregunta qué está haciendo, respondiéndole Sansan que acaba de dudar por un momento. El prota le cuenta que con ese tipo de condiciones, cualquiera vacilaría. Los humanos son incapaces de ir en contra de esas increíbles condiciones. Respondiéndole Sansan que como pensó, debería simplemente eliminarlo, y Angélica les dice que aunque no quiere separarlos, es casi la hora de que se cambien, porque ese día se celebrará su boda, y por cierto, ese es también el lugar de su boda, y luego, el prota siendo llevado en contra de su voluntad, y siendo arrojado en una sala, pregunta qué es todo eso, y del otro lado, Sansan pidiéndoles que no la empujen, comenta que no quiere hacerlo, preguntando por qué tiene que casarse con un demonio, y el prota murmurando que es muy linda. De pronto Angélica, preguntándole si no es bonita, le dice que esa es una oportunidad única en la vida, preguntándole qué podría perder por estar con una chica tan linda, respondiéndole el prota que supone que sí, pero recomponiéndose, le pregunta por qué demonios está en ese lugar, respondiéndole Angélica que olvidó decirle que va a presentar la boda de ese día, y le pregunta cómo se ve, si un hermoso cosplay de sacerdotisa no le excita, preguntándole el prota qué clase de broma es esa, diciéndole que se dé prisa y lo deje ir, pero Angélica le dice que acepte su destino, y así, volvemos a la escena del principio de la historia, y Angélica preguntándole al prota si acepta a esa mujer como su esposa, una voz falsa le responde que sí acepta. Angélica preguntándole a Sansan si acepta a ese hombre como su marido, una voz falsa le responde que sí lo acepta. Angélica comenta que ahora los novios te cambiarán anillos, y el novio puede besar formalmente a su hermosa esposa, pero ambos diciéndose que aunque mueran nunca se besarán. Angélica les pregunta si pueden apresurarse, ya que estar de esa manera es realmente agotador, y las voces falsas sosteniendo a ambos, terminan haciendo que concrete el beso, y el prota nos comenta que se acabó su vida de ensueño. Desde ese día, él aún no tenía clara toda la situación. En otra escena, Angélica, agradeciéndoles por su arduo trabajo, le dice a Sansan que sus cosas las traerán al día siguiente, pidiéndole a ambos que se lleven bien, y estos, nos comenta que sus vidas se acabaron tal como un sueño, sin mencionar que cómo pudieron besarse, e incluso fue su primer beso. Sansan, tratando de quitarse el anillo, comenta que ha tenido suficiente, no va a jugar con ese estúpido juego del matrimonio, pero Angélica desde el teléfono les dice que se le había olvidado mencionar que los anillos son mágicos, y si tratan de quitárselos durante el contrato explotarán. El prota, diciéndole que deje de jugar con ellos, le dice que no recuerda haber firmado ningún contrato, pero Angélica le cuenta que el contrato fue cuando se besaron, preguntándose a ambos si entonces fue en ese momento. Angélica les cuenta que es dicho que los anillos son para profundizar en los sentimientos de las jóvenes parejas para crear una atracción entre ellos, pero ambos le preguntan si se refiere a que es una herramienta que juega con los sentimientos de hombres y mujeres, respondiéndole a Angélica que tienen que saber que esos artefactos extremadamente poderosos también envían órdenes de afecto al azar con diferentes grados. El prota, preguntando a qué se refiere con grados de afecto, Angélica le responde que por ejemplo en la habitación tendrán y un poco de interacciones que aumenten sus sentimientos. Sansan, preguntando quién demonios haría eso, Angélica les dice que si no obedecen ni siguen las instrucciones, podrían ser castigados, y el prota comenta que así que es como usar los anillos como medio, durante el periodo de un año, como prueba para ver si ángeles y demonios pueden vivir juntos en paz. Durante ese periodo, no solo sus gastos serán cubiertos, sino también que tiene que vivir con una chica hermosa, comentándonos que no ve la desventaja. Y Sansan comenta que como pensó, la única solución es que acabe con él,
y lanzándose hacia el prota le dice que prefiere morir a estar con un demonio, y esté pidiéndole que espere. De pronto vemos que el cuerpo de Sansan se desploma, y está preguntando qué le está pasando a su cuerpo. Comenta que de repente no se puede mover, y el prota sintiendo la misma sensación. Angélica les cuenta que eso es por el anillo. Si el anillo siente un fuerte odio en los movimientos del portador, automáticamente se convertirá en excitación. El prota preguntándole qué clase de idiota tuvo esa idea, Angélica le responde que la gente dice que cuando hay una pelea en parejas, pueden resolverlas haciendo el amor, y si todavía siguen en problemas pueden hacerlo un poco más. Y el prota viendo el estado de Sansan, nos pregunta qué persona en el mundo puede resistir a eso, y si eso continúa. Pero Angélica le pregunta por qué está dudando, diciéndole que podría ser cualquier cosa. Y el prota cargando a Sansan, está preguntándole qué está haciendo, exigiéndole que la deje ir, le dice que no haga nada imprudente, y lanzándola al suelo. Sansan pidiéndole que espere le dice que su corazón aún no está, pero cayéndole un bolte de agua, el prota le pregunta si ahora se siente mejor. Sansan dándole las gracias, el prota le pregunta si necesita más agua, y Sansan estornudando, el prota le ofrece una toalla. Sansan nos comenta que cree que él no es tan malo, sin mencionar que fue indiferente al ver esa escena, cree que no tiene mucha carisma. Pero el prota respondiéndole que no es eso, le cuenta que dice sus pensamientos en voz alta, preguntando Sansan si lo escuchó. El prota le cuenta que honestamente estuvo cerca de no resistir la tentación, pero luego de pensarlo, tranquilamente se dio cuenta que no tenía preservativos. En esa situación, si el alma era accidentalmente disparada, incluso si la posibilidad era pequeña, si quedara embarazada, pregunta qué haría. Si tuviera un niño, pregunta cómo podría mantenerlo. Una hija estaría bien, pero de ninguna manera sería capaz de mantener un niño, sin mencionar si decidieran que abortara, eso no hubiera costado poco dinero. Una vez esos pensamientos llegaron a su cabeza, se quedó flácido sin siquiera intentarlo. Sansan llamándolo idiota, el prota le dice que no tiene que preocuparse ya que es alguien con principios. Definitivamente no fue por su pecho plano o su falta de encanto. Pero Sansan sacándolo de la habitación, Angélica preguntándole al prota si ya terminó le dice que es demasiado rápido. En otra escena, Sansan diciéndole al prota que va a salir, este deteniéndola diciéndole que espere un segundo, nos vuelve a contar que su nombre es Ye Chen y es un demonio. Sansan preguntándole qué está haciendo y diciéndole que la deje ir, el prota le dice que se apure y esconda sus alas, preguntándole si quiere que la gente descubra quién es. Y nos cuenta que el nombre de esa chica es Susan San, y es un molesto ángel, y es su esposa de nombre. Y el otro día, el prota le dice a Sansan que hagan un contrato. Está preguntándole qué clase de contrato. El prota al observar sus pintas, le dice que no está mal, contándole que su cuerpo reaccionó, pero Sansan diciéndole que no mire lo llama demonio pervertido, y ni siquiera tiene buena ropa que prestarle. Pero el prota diciéndole que se calme le dice que el anillo reaccionará de nuevo. Pero volviendo con lo que estaba diciendo, primero, aclarará la situación, contándole que nunca quiso casarse, respondiéndole Sansan que opina lo mismo, siente náuseas solo con pensar que tiene que vivir con alguien como él, sería mejor si simplemente muriera, preguntándole el prota si eso no fue un poco duro, y aclarándose la garganta le dice que si ese es el caso, se siente más aliviado, espera ser capaz de aceptar ese matrimonio. Sansan preguntándole si está bromeando, el prota explica que el contacto durará un año, y si funciona se cancelará automáticamente, así que van a trabajar juntos, le sacarán provecho a ese matrimonio y se llevarán bien sin problemas durante un año. Entonces en ese periodo de tiempo tendrán la experiencia de la vida en el reino humano además de una gran suma de dinero, preguntándole si no es grandioso. Solo tienen que mostrar que los ángeles y los demonios no pueden coexistir durante un año. Entonces el contrato automáticamente expiará y serán libres. Y le pregunta qué le parece, y le pregunta si podría ser que esté preocupada de que puede enamorarse de él. Cree que el ángel es solo una chica en el mejor momento de su juventud, con un hombre apuesto a su lado, pero puede estar tranquila, no está interesado en chicas subdesarrolladas. Y Sansan respondiéndole que le dirá lo que está sintiendo, mientras el prota murmuraba que cayó. De pronto Sansan soltándole un puñetazo le dice que no se adelante y primero la deje decir algo. Durante ese tiempo si trata de engañarla o hacerle algo que no quiere, o si alguna cosa anda mal va a acabar con su vida.
respondiéndole el prota que está bien. Y volviendo al presente, Sansan le dice al prota que no usará sus alas y solo caminará, respondiéndole este que no llegue tarde a su primer día de escuela. Pero Sansan retirándose con un portazo le dice que es demasiado ruidoso. Pero el prota llamándola en sus adentros estúpido ángel, nos comenta que tomará ventaja de su arrogancia. Cooperar pacíficamente, verdaderamente un chiste. Poco a poco y lentamente la irá torturando, tanto a su cuerpo como a su mente. Le dará una prueba del infierno, y entonces sabrá lo que significa ofender a un demonio. Y mientras se reía histéricamente, una niña le dice a su madre que esa persona se está riendo muy raro. Y el prota recordando algo, se pregunta si ella sabrá en dónde se encuentra el campus. Y en otro lugar, la maestra preguntando si se encuentra Sansan, el prota maldiciendo nos comenta que es una idiota. Mientras Angélica recordando algo comenta que olvidó mencionarlo, pero Sansan tiene un pésimo sentido de la orientación. Y pasando con esta, se pregunta en dónde demonios está. En otra escena, los anillos dándole una señal, ambos comentan que ha llegado, pero se preguntan cuál tipo de comando aparecerá. Y de pronto, el anillo les dice que como trabajo, les pide que tengan con posición y completen con un poco de usando las tres partes, pidiéndoles que hagan su mejor esfuerzo. Ambos avergonzado preguntándole a Angélica cómo demonios harán eso, esta disculpándose les dice que se le olvidó explicárselo, y le pregunta si ven los indicadores, contándoles que la dificultad puede ser ajustada según sus preferencias. Pueden escoger entre S, A, B o C. Si mueven el indicador a la dificultad C, eso debería estar bien, ya que es demasiado pronto para la dificultad S. Y el prota haciéndole caso, de pronto el anillo anuncia que la tarea ha cambiado, pidiéndoles que se tomen de la mano durante 5 minutos. Angélica les dice que se aseguren de estar solo los dos, y si no comienzan pronto la tarea será considerada como fallida y el programa de autodestrucción iniciará. Preguntándole el prota por qué esos anillos tiene tantas funciones raras. Sansan diciéndole al prota que se apresure comenta que no pueden perder tiempo. Si es solo tomarse de las manos, no hay necesidad de ser tan sensibles al respecto. O le pregunta si será que está asustado por tomarle la mano a una chica linda. No pensaba que fuera tan inocente. Y el prota cayendo en su provocación le dice que entonces no se queje después. Y anunciando que la tarea ha comenzado, Sansan le dice al prota que no tiene por qué presumir, respondiéndole este que lo mismo va para ella, mientras nos comenta que cómo podría estar asustado. Es un hombre y no puede perder. Ella realmente lo odia, pero por el contrato del anillo tiene que hacerlo. Y le pregunta en sus adentros si se siente desagradable tomarle la mano a alguien que odia. Incluso si luce calmada por dentro está seguro de que se está conteniendo. Y al ver su presión, nos comenta que eso es lo que quería ver. Obviamente odia todo eso, y no es capaz de ir en contra de eso. Ese sentimiento de disgusto para él es, pero al fijarse bien en su expresión, nos comenta que se siente normal. Pensándolo un poco, esa es la primera vez que toma la mano de una chica, y no sabía que las manos de las chicas eran muy suaves, pero dándose un puñetazo pregunta por qué su corazón late tan rápido, y que acaba de ser esa reacción, preguntándose a sí mismo si no estaba bien con eso hace un momento, y diciéndose a sí mismo que se calme, nos comenta que ella es una mera ángel, pero mirándola más de cerca es súper linda, pestañas largas, ojos brillantes, de vez en cuando hay una leve fragancia. Y recomponiéndose nuevamente se pregunta en qué demonios está pensando. Pero de pronto, el anillo anunciando una tarea adicional les pide que entrelacen sus dedos mientras se toman la mano por 5 minutos. Ambos aún más avergonzados, Sansan al ver la reacción del prota le pregunta si ya está asustado con ese nivel, respondiéndole este que no se atreva a presumir. Y ambos entrelazando sus dedos, vemos que desvían la mirada por la vergüenza. Y luego, el anillo felicitándolos por su arduo trabajo, Sansan comenta que no había que preocuparse por algo tan sencillo, respondiéndole el prota a qué se refiere con eso, diciéndole que estaba tan asustada que casi se hace encima, pero Sansan le dice que él estaba tan asustado que su mano estaba sudando todo el tiempo. Fue muy desagradable y siempre se mantuvo observándola, llamándolo demonio virgen pervertido. El prota le dice que ella estuvo a punto de llorar, pero trató de mantenerse firme. Y Sansan llamándolo desagradable, le pregunta por qué tenía que hacer eso. Sintió como si su mano se estaba pudriendo, y mientras ambos seguían discutiendo, Angélica nos comenta que son bastante animados. En otra escena,
nos cuentan que el matrimonio es una cosa maravillosa. Dos enamorados forman una familia y hacen todo juntos. Comparte la felicidad, su dolor, y se apoyan el uno al otro. Y hacen algunas cosas divertidas también. Al menos, así es como se supone que debe ser. Pero en realidad, y entrando a la habitación de Sansan, le pregunta cuánto tiempo piensa seguir durmiendo. Y ordenándole que se levante y empiece a limpiar su desastre, Sansan somnolienta le pregunta si ya es hora del desayuno. Respondiéndole el prota que es mediodía. Sansan le pregunta si entonces es hora del almuerzo. Preguntándole el prota si todo lo que piensa es comida. Y diciéndole que su habitación apesta, adentrándose comenta que es un caos. Preguntando qué fue lo que pasó en ese lugar. Y preguntándose qué es eso, comenta que es suave pero elástico. Pero Sansan quitándoselo, y mirándolo enojada, pateándolo de su habitación le pregunta que le dio permiso de entrar. Un tiempo después, el prota diciéndole que limpie sus cosas ya que no está viviendo sola en ese lugar, Sansan le responde que grita tan fuerte como una vieja. Pero el prota viendo su saldo, comenta que se siente bien ser rico. Finalmente es libre para descansar de esos trabajos de medio tiempo. Pero un estruendo sacándolo de sus pensamientos, el prota preguntándole a Sansan qué está sucediendo allá adentro, y al ver lo que estaba haciendo, el prota le pregunta qué demonios está haciendo. Respondiéndole Sansan que está teniendo problemas para cerrar la tapa de la lavadora. Pero el prota le dice que a juzgar por toda la ropa que ha metido, sería un milagro que logre cerrarla. Y luego, el prota nos comenta que su lavadora murió, y ni siquiera terminó de pagar el préstamo. Y Sansan comentando que tiene hambre, el prota le dice que entonces vaya a prepararse algo de comer, preguntándole si espera que lo haga por ella. Y recibiendo una llamada, Angélica le pregunta cómo está llevando su vida de recién casado. Pero el prota preguntándole cortantemente qué es lo que quiere, Angélica le responde que es muy frío. Y del lado de Sansan, comentando que la nevera está llena, se pregunta qué debería de hacer. Y Angélica le dice el prota que se le olvidó mencionarlo, y pidiéndole que la escuche con atención, le dice que sin importar lo que pase, no deje que Sansan entre a la cocina. Sansan preguntándose hacia dónde se fue la hoja, nos cuentan que ese día, el demonio recordó el miedo de ser destrozado por los ángeles. Nunca antes había sentido ese fuerte sentimiento a la muerte, y finalmente, se dio cuenta de lo tan peligroso que sería dejar a esa mujer cabeza hueca por su cuenta, y de rodillas, le pide a Sansan que lo deje servirle. No importa si es limpiar, lavar o cocinar, más bien, se lo ruega humildemente que lo deja hacer todo. Si todo eso continúa se irá a la quiebra, así que le pide el favor que pare de destruir la casa. Y diciéndole nuevamente que se lo ruega, Sansan le responde que está bien. Y luego, el prota mirando su saldo, comenta que después de cubrir los gastos de reparación del equipo eléctrico, la libertad está más lejos que nunca. En otra escena, el prota presentándosenos nuevamente, nos cuenta que actualmente, debido a ciertas circunstancias, comparte apartamento con Sansan, y por culpa de sus anillos, no tienen otra opción más que seguir con ese matrimonio. Por cierto, nos dice que nos contará algo sobre ese anillo. Tiene una función increíble. Si el anillo siente que el usuario intenta lastimar a su pareja, pondrá al usuario en un estado de excitación, lo que significa que no importa que tanto se pase de la línea, esa imbécil no puede hacerle nada al respecto. Y luego, el prota comenta que viendo que no tiene casi nada en el pecho, no esperaba ver nada debajo tampoco, pero ese no es el caso. Y cubierto por esas medias negras ajustadas, la verdad es que su trasero es excelente. Sansan a punto de golpearlo, el prota alentándola le dice que le haga el día, y mientras se burlaba de ella, Sansan soltando un golpe le dice que no juegue con ella, llamándolo maldito bastardo. Pero vemos que le había pegado a un árbol, y Angélica comenta que pensar que era posible abusar de esa función del anillo para jugar sucio, como se esperaba de un demonio, respondiéndole Sansan que deje de lavarlo, y diciéndole que tuvo suficiente, comenta que si vuelve con él significa que tendrá que volver a sufrir esas humillaciones una y otra vez. Pero Angélica pidiéndole que se calme comenta que no es la gran cosa, y le pregunta qué le parece si le da una idea como compensación. Y de regreso al apartamento, el prota llamando a Sansan estúpido ángel le pregunta qué está haciendo, y quitándole sus palomitas, le pregunta por qué está tan tranquila, si se ha quedado sin palabras de tanta ira, o acaso se está resistiendo, y le dice que ella es una ángel tabla de planchar. Mirando más de cerca, es realmente plana, y le pregunta cómo llegó a crecer de esa manera.
si será que todos esos nutrientes se fueron a sus muslos, y alentándole a que lo golpee, digamos que el que busca encuentra. El prota, comentando que es imposible, le dice que no debería ser capaz de ponerle ni una mano encima, preguntándole por qué no hubo ninguna reacción de parte del anillo, pero Sansan le cuenta que en ese momento puede expresar su amor con violencia, sin tener malas intenciones hacia su pareja, es una forma de amor. En otras palabras, si asume que haberla llamado plana es una forma de dar cariño y ella responde ante eso golpeándolo para expresar su gratitud, sus acciones no activarán el detector de ánimo del anillo, y de pronto, este anuncia que una nueva función ha sido activada, y una tarea ha sido asignada. La esposa debe recompensar a su marido hasta que uno de los dos esté satisfecho, pidiéndole a ambos que se diviertan. Y el prota, preguntando a qué se refiere con recompensa, Sansan comenta que no pueden fallar en la tarea, y el prota, pidiéndole que espere, le dice que estaba equivocado, suplicándole que no se acerque. Y un tiempo después, el prota, disculpándose, le dice que no lo volverá a hacer otra vez, diciéndole que como compensación le dará 10 veces más snacks de lo que él come. Pero al ver que sostenía una de sus figuras, le pregunta qué está planeando hacer con eso, pero Sansan, disculpándose, le dice que se le resbaló de las manos. Y el prota, viendo su figura romperse en pedazos, llamándola Ángel de pronto el anillo anuncia que ha detectado hostilidad, activando la penalización. Y el prota, estremeciéndose, se pregunta qué es esa sensación, y nos comenta que su cuerpo no le obedece, y viendo la expresión que tenía Sansan, le pide que no lo mire de esa forma, respondiéndole Sansan retirándose con un portazo que entonces lo disfrute por su cuenta. El prota, pidiéndole que espere y preguntándole por qué le pone seguro a la puerta, le pide que al menos le dé un rollo de papel, ya que si eso continúa se pondrá raro. Y antes de irnos, Angélica le cuenta a Sansan que tiene un libro de cómo esclavizar, quiso decir, un manual, solo tiene que atarlo como dice el manual, y ponerlo de rodillas en la tabla de planchar. Sansan, preguntándole por qué, Angélica le responde que es la mejor forma de hacer que un hombre se sienta humillado tanto física y mentalmente, y pidiéndole que le crea, le dice que ella es un ángel y por eso no le va a mentir, y cuando el momento sea el correcto, debe dejar caer su figura de acción, contándole que seguro que con eso se va a retorcer. Sansan, preguntándole si se refiere a una figura de acción, Angélica, confirmándole, le dice que escoja la más grande,